Bueno, vamos a empezar. Nos vemos ahorita, Yaret. Vamos a Sí, empezar como está lo bien. hacemos regularmente, preguntando qué vimos la ocasión anterior y esperando que haya voluntarios antes de tomar involuntarios. Alfredo. Sí, precisamente estábamos viendo lo que decía Spinoza sobre el aspecto de Dios, ¿no? Que A ver, tiene. hay un ruido que quizá viene de tu micrófono también muy fuerte. No sé si ya escucha bien. Ya, Bueno, comentábamos precisamente lo de Spinoza, ¿no? Como esta nueva concepción que tiene sobre Dios, de cómo es un ser, a final de cuentas, imaginario, ¿no? Un ser que crea el hombre a su imagen y semejanza y no como creíamos que nosotros éramos creados por Dios a imagen y semejanza de Él y que todos estos atributos que contiene Dios o bueno, todas esas características son puestos o impuestos por el mismo ser humano, lo cual lo hace, el mismo ser humano es quien hace a Dios omnipotente, omnipresente. tienes razón. A ver, vamos a abundar en eso, Fernando. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas ¿Se me tardes. escucha bien? Sí, 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 sí. Bueno, lo que veíamos la clase pasada era retomar un poco sobre cómo funcionaba este mecanismo de cómo llegábamos a los prejuicios, como convicciones que se veían como, eh, digamos, cómo se autorrepresentaba el ser humano por la sugestión de los demás y cómo gracias a eso esta tranquilidad que le bastaba para poder sustituir las causas reales de las cosas, de sus deseos y de sus propios deseos, lo hacía escapar de la especulación, de propiamente de la reflexión como acción racional. Entonces, justamente antes de entrar a este tema de Dios, veíamos que con esta, digamos, evasión de la especulación, el mundo se veía como un producto que estaba hecho para satisfacer nuestras necesidades y no como un proceso global. Entonces, esto determinaba como la visión del mundo o la objetivación del mismo como una proyección de nuestras realizaciones. Entonces aquí veíamos también este hecho de cómo veíamos el mundo o las cosas del mundo como un fetiche, que empezaban a tener un destino propio. Y asimismo, gracias a esta idea, empezaba como el proceso de alienación del pensamiento. Eh, También veíamos que justamente por esta razón los deseos cobraban como un carácter de autonomía, ¿no? Y ocurría esto que usted mencionaba hace unas clases de un imperio dentro de otro imperio. El ser humano pensaba que estaba dominando el mundo cuando el mundo empezaba a dominar al ser humano. Y en general veíamos que todo esto desbordaba la idea de, bueno, si ese mundo está hecho para mí, entonces alguien debió de haberlo puesto. Y era donde empezamos a entrar como a detalle a la idea de Dios. Y puesto que el mundo reflejaba como nuestras realizaciones, Dios mismo también, al ser creado por la imaginación, reflejaba estas propias realizaciones. Eh, en eso se basa, o a eso se refiere Spinoza, cuando aparentemente el Dios que creamos es parecido a nosotros, porque refleja prácticamente, digamos que un modelo de nuestros propios deseos que ya se guían por un fin como motivo de la acción y no en función a fines. Eh, Esto también venía como de la idea al ser nosotros seres finitos, tratábamos de conceptualizar a Dios de una forma finita. Entonces, aquí en este sentido, como que lo que pasa en este proceso es que Dios se instrumentaliza.
o al menos así podría yo describirlo. Pero a la vez de que Dios se instrumentaliza y lo vemos como una forma de poder alcanzar nuestras realizaciones, nos convertimos en la propiedad de Dios. Entonces ahí es donde propiamente ya digamos que el mecanismo está invertido totalmente. Cuando estas realizaciones que ponemos adentro del mundo como algo externo ya se apoderan de nosotros, perdón. Y justamente nos quedamos en el hecho de la superstición, de cómo empezaba a formalizarse. Veíamos que justamente este problema de Dios como un ser que reflejaba muchas cualidades nuestras, era el tomar a Dios desde el punto de vista de la institución, y que eso propiamente reflejaba un carácter social y no solamente teológico en la relación que teníamos directamente con Dios y con su conceptualización. Pues propiamente ya como que redondeando esto, lo que vimos al final era que una vez mostrado este mecanismo, ahora Spinoza quería mostrar por qué era, cómo es que esto era falso, ¿no? Su falsedad. Y pues me parece que justamente encuentra cómo demostrar esta falsedad entre algunas, digamos, nuevas verdades, la matemática. Entonces, ahí nos quedamos como en la clase pasada. Muy bien, gracias, Fernando. ¿Quién quiere agregar algo? Ninguna respuesta. Cristian, vale. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Pues, por aportar algo nuevo de lo que ya se dijo, pues no creo, o no, la verdad no lo sé, pero pues razonar frente a lo que nos estamos exponiendo, ¿no? Que es la mera racionalidad que se tiene sobre Dios, que bien lo plantea Spinoza, que pues prácticamente Spinoza nos está queriendo que entremos en un plano donde la superstición pues no pueda recaber frente a nuestra propia racionalidad. Y también podríamos exponer que frente a la idea de Dios, se llega a una institucionalización, si es que se puede denominar así, donde el propio Spinoza menciona que estamos acomplejando la idea de Dios más de lo que deberíamos. O sea, estaríamos entrando en un dogma más alejado del que ya propiamente nos estaríamos adentrando. Y pues sí, propiamente nos quedamos en una forma nueva de razonar, ya como se mencionó mi compañero Fernando, frente a una razón que podríamos denominar como salvadora de la superstición, que esta sería la propia matemática. Y pues, ¿qué más podría agregar? Supongo que eso sería todo lo que he alcanzado, bueno, parte de lo que he razonado sobre lo que conllevamos frente a lo que mantiene Spinoza sobre la idea de Dios. Y pues, ya, sería todo. Luis Galindo. Hay mucho ruido en su casa, dice que necesita unos minutos. ¿Quién voluntariamente sustituye a Luis mientras arregla su situación? Pues lo único que podría agregar yo, profesor, a la participación de mis compañeros, tanto de Fernando como de Cris, es reafirmar, ¿no? Esta institución como que se vuelve Dios, ¿no? Pasamos a tener una relación de creencia, por así llamarlo, a una relación de comercio, ¿no? Eso no lo ha dicho nadie, es una relación importante, ¿no?
Pues sí, pues al final estamos dándole características humanas a Dios en nuestro afán de convertir todo en final. Eh, el mismo Dios es caprichoso, deseoso de algo, ¿no? Bueno, es como yo lo entendía antes, y nosotros tomamos como tarea de complacerlo, y así mismo se vuelve una competencia entre nosotros, una competencia entre hombres, para saber quién va a ser su favorito, por así decirlo, quién va a ganar el favor de él. Esperamos algo de él, pero pues y nosotros damos algo a cambio, ¿no? Al final. Creo Se que es lo único establece que una podría suerte agregar. se establece una suerte de comercio, dice Spinoza, que es, por supuesto, una relación completamente inadecuada entre los seres humanos y Dios. De hecho, la relación que hemos establecido ya es totalmente inadecuada, pero además la hemos llevado a la perspectiva del intercambio, ¿no es cierto? Es un intercambio de favores en el que nosotros le complacemos para que Él nos complazca o para que por lo menos no nos dañe, y entonces nuestra vida ahora sí ya pende de un hilo, pende de si hacemos bien los cultos, de si no fracasamos al hacer tal o cual ceremonia, de si le entregamos los dotes, los dos dones que espera, en fin, resulta una verdadera perturbación en la vida. Bueno, vamos a entrar al texto ya porque esta vez las respuestas no me fueron, no todas por supuesto, pero algunas no me fueron satisfactorias. Vamos a avanzar. Ya nos había mostrado la manera en que surgió el finalismo y ahora dice Spinoza, vamos a mostrar su falsedad. Y para ello va a establecer una serie de diálogos ficticios con aquellos que defienden esa posición finalista, porque ya veíamos a través de la institución que a Spinoza le irrita mucho que los que se ocupan de todo esto saben bien que no es verdad lo que están montando, ¿no? Saben perfectamente bien que no es verdad el tinglado que nos han montado, pero como les beneficia, están dispuestos a defenderlo y son buenos argumentadores. A eso se va a acercar Spinoza a partir de la página 112, ¿no? Dice, eh, eh, como he explicado suficientemente lo que prometí en primer lugar, con esto he explicado suficientemente lo que prometí en primer lugar, más para mostrar ahora que la naturaleza no tiene fin alguno prefijado y que todas las causas son sencillamente ficciones humanas, no harán falta muchas palabras. Bueno, a él no le hicieron falta muchas palabras, a nosotros nos hacen falta un poco más, porque Spinoza escribe con una fuerza sintética muy grande, pero luego desdoblar eso requiere un esfuerzo un poco mayor. Bueno, dice que le faltarán pocas palabras, pero dice, sin embargo, añadiré aún que esta doctrina acerca del fin transforma por completo la naturaleza. Y vamos a ver qué sucede ahí. Una vez expuesta la génesis del finalismo, Spinoza se detiene, como lo había advertido, a mostrar su falsedad, es decir, criticar estas perspectivas finalistas para poner en evidencia sus efectos devastadores para el pensamiento humano, porque instala este en una especie de infantilismo, de imbecilidad permanente. En efecto, el finalismo mantiene a los seres humanos en la ignorancia de las cosas, es decir, en un infantilismo que deviene intolerable cuando algunos, lo proponen como sistema de interpretación definitiva del mundo y de algún modo obligatoria para todos sin reserva. Ya vimos que lo que a Spinoza le preocupa es que esto no solamente se convierte en una superstición o ir a misa o tal o cual práctica, se convierte en una verdadera interpretación del mundo y pretende además ser la verdadera interpretación del mundo, obligatoria para todos y en todo caso impuesta a todos los espíritus. Quizá este aspecto de lucha ya no lo vemos tan claro. En la época de Galileo, por supuesto, era todavía muy fuerte, donde la religión jugaba un papel fundamental en el desarrollo de las ciencias o del conocimiento en general. Pero aún todavía hoy quedan restos de esa idea interpretativa del mundo que pretende sustituir la verdad con sus ficciones, con sus fabulaciones y que quiere hacerla además obligatoria para todos. Para ello, Spinoza
se propone una suerte de ejercicio montando un diálogo que no puede ser mantenido a través de los que él va a llamar los que defienden esta perspectiva finalista, un montaje de aquellos que no son sino una serie, veremos, de argumentos irrisorios y conexos, cuyo carácter se trata justamente de denunciar. De hecho, dice Spinoza, este finalismo pone las cosas de cabeza, considera como efecto lo que es causa. Lo primero lo coloca después y finalmente lo que es mejor y más perfecto lo convierte en imperfecto. Veamos estos tres mecanismos. Aquí, aunque lo hemos visto ya previamente, Spinoza está remarcando algo que ya sabíamos desde el tratado anterior y dice, la luz o la verdad se muestra a sí misma así como ella muestra las tinieblas. Este diálogo va a servir para que la luz justamente muestre las tinieblas, muestre aquello que no es más que irrisorio y parcial y que sin embargo pretende mostrarse como movimiento infinito de la verdad. Basta en efecto como muestra cómo se producen mutuamente las cosas según el orden que el intelecto puede seguir, de manera que si lo desea, no pueden ser sino suficientemente conocidos, al menos intuicionados, para luego confrontarlos con la falsedad. O bien, las cosas, vamos a hacer un comentario, traigo el comentario de un comentarista a su vez porque creo que es muy interesante. Las cosas, todas las cosas, se hacen naturalmente como ellas deben ser, sin que haya lugar para hacer intervenir en ello razones extraordinarias como la existencia de fines que estarían previamente a todo y hacia los cuales las cosas se dirigen porque Dios, habiendo reconocido esos fines como buenos, o al menos como los más convenientes, lo habría decidido así. Se puede, pues, dice, mostrar que las cosas, todas las cosas, se producen como deben ser, sin lugar a intervenciones extraordinarias. Primero, esta doctrina pone las cosas al revés. Lo que es efecto lo convierte en causa y viceversa. Como sustituye la relación causa-efecto por la relación medio-fin, presenta una imagen invertida del orden de las cosas, porque las hace remontar a causas supuestas, interpretadas como causas finales, en lugar de ver que, en sentido exactamente contrario, ellas proceden de ahí necesariamente. Invierte las cosas. Lo que es efecto lo convierte en causa y lo que es causa lo convierte en efecto. ¿Por qué? Porque pensando no bajo la relación de causalidad que va de la causa al efecto, sino pensando en la relación medios-fines, coloca los fines como una suerte de causa final, causa puesta por alguna razón, causa puesta por algún motivo previamente a todas las cosas, de la cual entonces pueden explicarse ciertos efectos. Los efectos se convierten en remontarse a causas extraordinarias, a causas que él mismo inventa para poder justificar esos efectos que está sufriendo. El segundo argumento de Spinoza es que la tesis de finalista razona poniendo las consecuencias en lugar de los principios y recíprocamente. Es decir, razona de manera contraria a lo que la ética ha mostrado. Es decir, razonar a partir de lo que es eternamente primero o efectivamente primero, es decir, la substancia, y luego derivar hacia los efectos, hacia las afecciones que provienen de ellas. Es decir, lo que hace el argumento finalista es colocar a las consecuencias como principios, justo lo que hace contrario a la ética, que coloca los principios, es decir, a Dios como principio de todas las cosas, para mostrar luego sus consecuencias. Y por último, tercer argumento, el pensamiento finalista hace aparecer lo que por definición es más perfecto en su aparente imperfección. En efecto, la ética ha mostrado que en su acción Dios actúa por sí mismo, por su propia naturaleza, sin que ninguna otra determinación y por supuesto ninguna norma exterior pueda intervenir ni interponerse a la manera de una mediación para que tal acción se efectúe. Dios actúa por su propio impulso.
no recibe ninguna causa externa a él, no recibe nada que le sea propiamente exterior. Para mostrar estos tres efectos, la inversión de la causa y el efecto, la inversión de los principios y las consecuencias, y la inversión de colocar lo más perfecto como imperfecto, Spinoza arma una suerte de diálogo con aquellos que defienden el finalismo. ¿Y con qué fin? Pues porque justamente Spinoza ha desarrollado una teoría de Dios no como autor, sino como causa sustancialmente inmanente, que naturalmente contradice la idea de un individuo creador todopoderoso que actúa como rey, como monarca sobre un imperio, y este es justamente el fundamento de un gran número de religiones. ¿Por qué actúa Spinoza así? Justamente porque la imagen de Dios que él hizo, que él presentó en la primera parte de la ética, consiste en mostrar que Dios es causa necesaria e inmanente de sí, que lo que realiza lo realiza por su propia potencia, que su realización coincide perfectamente con lo que él es, sin que intervenga ninguna voluntad, sin presentarlo como el autor de algo, como el productor de algo, como una voluntad ejerciéndose bajo la forma de un rey sobre un imperio. Solamente que este es justamente este principio de que Dios es una suerte de rey, de monarca sobre todo lo demás, es la base de la gran parte de las religiones. Recordemos que en el caso del cristianismo esto es muy marcado, ¿no es cierto? El término rey de reyes, pues no es más que mostrar, hace más que mostrar metafóricamente lo que en realidad la religión piensa. Dios es el rey de todos los reyes, el super rey, porque Él es el que puede gobernar sobre todas las cosas como tales. Es decir, la imagen contraria, absolutamente contraria a lo que Spinoza ha desarrollado. Ahora, en el apéndice, lo que hace Spinoza es remontar al prejuicio común y no volver a la representación teórica, sino considerar más bien la manera en que se mantiene a los seres humanos no solo en la ignorancia, sino en el miedo y dispuestos a aceptar cualquier señal que los conforte. La ignorancia se asocia al miedo y entre ambos mantienen a los hombres en la sumisión. Y pone dos ejemplos de argumentación, uno que toca la vida cotidiana y otro que toca al dominio científico. ¿Cuál es el ejemplo de la vida cotidiana que presenta? Díganmelo. ¿No? El ejemplo de la vida cotidiana que presenta es un hombre sale de su casa y le cae una piedra en la cabeza. Dice en la página 114, 114, sí. Pues si, por ejemplo, cayese una piedra desde lo alto sobre la cabeza de alguien y lo matara, demostrarían que la piedra ha caído para matar a este hombre de la manera siguiente. Spinoza lo que nos va a hacer es un ejercicio muy interesante porque dice, vamos a mostrar la falsedad de todo esto en la argumentación, en la manera en que ellos lo presentan. Y dice Spinoza, justamente lo presentan porque tratan de llevarnos, la expresión es muy bonita porque dice, quieren reducirnos no a lo imposible, no al absurdo, sino a la ignorancia. Quieren reducirnos a la ignorancia. Veamos con cierto detalle el argumento que estos hacen. Spinoza elige dos ejemplos, uno de la vida cotidiana, otro de la fábrica del cuerpo. El primero es a un hombre que sale de su casa, le cae una piedra en la cabeza, le rompe el cráneo y lo mata. ¿Cómo explicarlo? El segundo ejemplo es cómo explicar la perfección del cuerpo humano y en particular del ojo. Entonces, los sofistas, los que van a defender el finalismo, tendrán una manera de argumentar que en realidad, dice Spinoza, es absolutamente vacía. Para ello, Spinoza examina el procedimiento de argumentación que normalmente pasa inadvertido para mostrar que la posición finalista, vacía en sí misma, debe recurrir para ser reconocida a esta clase de procedimientos formales. Un nuevo modo de argumentar, expresión que en verdad oculta la incapacidad de razonar y que más bien privilegia
la pura persuasión. Spinoza va a mostrar la falsedad del finalismo justamente en su forma de argumentar y dice literalmente lo que ellos llaman una manera de razonar es en realidad la incapacidad de razonar y más bien lo que quieren es persuadirnos. Pero lo hacen porque son bastante astutos. A ellos los llama sectarios. Dice, estos sectarios explotan su capacidad de argumentar, lo mismo que los sofistas, con el fin de imponer una representación falaz de que todas las cosas fueron creadas con un fin de manera intencional y que dichos fines son la expresión de una providencia en sí misma incomprensible. ¿Cuál es el mecanismo que van a seguir? Un hombre sale de su casa y le cae una piedra en la cabeza y lo mata. Y entonces estos sectarios, así los llama, estos sectarios, van a empezar, ¿y por qué la piedra le cayó en la cabeza? ¿Y por qué a ese hombre? ¿Y por qué exactamente ese día? ¿No es cierto? Ellos pretenden que esta es una argumentación, pero Spinoza va a decir en realidad es una forma totalmente vacía, es una apariencia de argumentación. Más bien, dice Spinoza, se trata de hacer pasar palabras vacías como si fueran verdades profundas. ¿Cuál es la estrategia que va a seguir el sectario, el finalista? ¿Por qué? ¿Por qué a ese hombre? ¿Por qué? ¿Por qué la piedra? ¿Qué fue lo que causó ese suceso específico, ese suceso particular que tiene que explicarse por alguna causa, ¿no es cierto? Pero que la causa nos va a resultar, dicen los sectarios finalistas, desconocida. Y en realidad, dice Spinoza, lo que quieren no es razonar, sino llevarnos a la ignorancia, imponernos una causa final que no existe, pero lo van a hacer argumentando, porque son bastante hábiles en el plano de la argumentación. A ver, un pequeño paréntesis. Hay una novela que indica muy bien esto, que es muy bonita, que yo creo que ya nadie lee, porque es una novela de hace muchos años. Hay un autor norteamericano que se llama Luis Brumfield, sí, y su obra se llama El puente de San Luis Rey. Se las cuento para que vean esto mismo que Spinoza está diciendo. Nos dice el autor, hay un puente en Perú, había un puente en Perú que se construyó en los tiempos inmemoriales, desde mucho antes de la conquista, mucho antes de que los hombres se acordaran, que cruzaba un enorme precipicio y que desembocaba en una iglesia, en una iglesita cristiana, dedicada al rey de Francia. Y por eso el puente, ese puente inmemorial, se llamaba el puente de San Luis Rey. Todo peruano había cruzado alguna vez en su vida el puente de San Luis Rey, de manera que era una especie de paradigma de la vida peruana. Pero un día, cuando 7 personas lo van cruzando, el puente de San Luis Rey se rompe, un puente que parecía hecho para la eternidad, se rompe y caen todos al vacío. Caen todos al vacío. Un monjecito que se llama Junípero observa la escena y entonces se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué esos 7? ¿Por qué ha sucedido ese hecho extraordinario de que un puente que lleva milenios ahí se venga abajo justamente en el momento en que estos 7 lo cruzan? Esa es la pregunta que se hace Junípero y toda la novela es cómo Junípero se dedica a explorar, a expulgar la vida de los 7. Hay una mujer ahí que es cantante, que es bailarina, hay un hombre muy respetable, en fin, hay varios ahí que dice la novela, caen como hormigas pataleando al abismo, ¿no es cierto? Y entonces Junípero se dedica a expulgar la vida de todos ellos para encontrar por qué, qué fue lo que hizo que Dios en ese momento, en ese preciso momento, decidiera cortar el puente para arrojarlos al vacío. La novela es una novela muy interesante, muy simpática además, ¿no? Y la conclusión es muy bonita porque dice el autor, bueno, la verdad es que Junípero no encontró nada, ya contó toda la vida de todos ellos, y al final fue quemado
Fray Junípero, lo mismo que su libro, en la Plaza Mayor de Lima por ateo, ¿cierto? Pero es la misma pregunta que aquí Spinoza se presenta. ¿Por qué a un hombre que sale de su casa le cae en la cabeza? Todos salimos de casa y no nos cae una roca para rompernos el cráneo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que se formula el finalismo. Pero, dice Spinoza, este tipo no hace una reducción al absurdo, sino una reducción a la ignorancia. Como ustedes saben en sus clases de lógica, la reducción al absurdo es un procedimiento riguroso y particularmente útil para la demostración de argumentos que parecen escapar a un procedimiento demostrativo usual debido a que tiene causas que no parecen ser dadas o no parecen ser fáciles de encontrar. Como ustedes ya seguramente estudiaron en sus cursos de lógica, hay un procedimiento lógico que se llama reducción al absurdo, que consiste en, dadas ciertas premisas, extraer una serie de conclusiones que acaban negando la premisa. Es decir, de manera que la reducción al absurdo muestra que lo que las premisas habían afirmado no era el caso. Pero, dice Spinoza, aquí no se trata de una reducción al absurdo, que es un procedimiento lógico, sino una reducción a la ignorancia. La reducción a la ignorancia es otra cosa. Con ella se pretende convertir un saber en ignorancia, explotando las lagunas existentes en todo conocimiento, como si esa reducción a la ignorancia consistiera en la posible revelación de verdades ocultas, de tal modo ocultas que son definitivamente inaccesibles a la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ustedes empiezan a explicar, pues mira, es que estaban construyendo arriba de la casa de este amigo y resbaló por accidente una piedra o una teja y pues él, por otra parte, tenía una cita con un amigo a la que no quería faltar por ninguna razón, ya iba con cierto retraso, de manera que no se puso el sombrero y por eso le rompió el cuello. Ustedes buscan explicaciones racionales, pero entonces el sectario les dice, bueno, ¿y por qué cayó la piedra en ese momento? ¿Por qué justamente en ese momento y no un instante antes o un instante después? ¿Y por qué tenía que salir ese individuo exactamente ese día? ¿Cómo fue que la cita con su amigo coincidió exactamente con la caída de la piedra, ¿no es cierto? Aquí la reducción a la ignorancia consiste, dice Spinoza, en pretender que las lagunas eventuales del conocimiento son convertidas en razones ocultas, en algo misterioso que sucedió, que no podemos explicar, justamente de eso se trata, por eso es reducción de la ignorancia, que no podemos explicar, pero que en realidad se pretende hacer pasar por una verdad extraordinaria, cuando en realidad es un juego literalmente de palabras. La reflexión a la ignorancia actúa como si la simple negación tuviera valor de verdad. Si se reflexiona un poco, uno se da cuenta que no tienen otro contenido que la carencia de un saber, es decir, que expresan un no saber que, por un acto de prestidigitación, se convierte en una tesis cuya validez descansa no en lo que los seres humanos saben, sino en lo que no saben y en lo que probablemente no sabrán jamás. Es decir, algo, una laguna en nuestro conocimiento es convertida en una impotencia del conocer. Por ejemplo, dirán ustedes, pues mira, la piedra cayó porque ese día en particular estaban levantando un muro particularmente difícil y la obra exigía un tratamiento especializado que no se le da. Bueno, ¿y por qué la obra necesitaba exactamente ese procedimiento ese día y presentaba dificultades particulares? Es esa regresión constante que dice Spinoza, en realidad va de negación en negación, y lo que quiere es mostrarnos que el orden de las condiciones para que pase algo, pues es infinito, no se acaba nunca, ¿no? Y entonces, como no se acaba nunca, tiene que tener una causa absolutamente desconocida. La reducción a la ignorancia procede por afirmaciones que solo tienen por contenido una negación, es decir, que carecen de cualquier conocimiento y en realidad son totalmente vacías. Así es lo que Spinoza está mostrando, ¿no? El que argumenta de esa manera no tiene contenido. Lo único que pretende es que nosotros tampoco lo tenemos o que nuestro conocimiento
tiene un límite. Y por más que le digamos, pues mira, es que la cita con su amigo era muy importante para su vida personal, porque tal o tal. No, pero ¿y por qué tenía que ser tan importante la cita ese día? ¿Y por qué tenía que suceder exactamente en ese momento? Es una reducción, dice Spinoza. Me parece muy interesante el mecanismo que usa a la ignorancia. Está mostrando que aquel que defiende este tipo de casos en realidad no sabe nada, pero pretende llevarnos a todos al no saber. Es decir, que es lo contrario de un razonamiento. Y la estructura de esa doctrina no tiene ningún medio de argumentar, es decir, que su tesis es un simulacro de tesis, un simulacro de razonamiento. La reducción a la ignorancia es una mascarada, una impostura que sustituye al verdadero ejercicio del pensamiento en un acto de prestidigitación y por tanto no puede engañar sino a los espíritus débiles, deseosos de recibir una manipulación. Como son muy buenos argumentadores, lo que nos dirán es que en el fondo la cadena de condiciones para que algo suceda es infinita, cuando en realidad el razonamiento sabe que no es infinita, ¿no es cierto? El saber lo que dice es, hay un momento en que las determinaciones o las condiciones para que algo pase están completas, no se necesitan más, bastan para las determinaciones que tenemos para comprender lo que pasó y no necesitamos nada más. Ese es exactamente lo que no acepta esta clase de sofista. Él lo que él pretende es que siempre hay una causa anterior a la causa, una causa de la causa de la causa, que a fin de cuentas remite no a una verdad, sino a una ignorancia. Si vamos claros en lo que está haciendo Spinoza, a mí me parece muy interesante este tipo de argumentación, por eso me permito detenerme en él un poco largamente. ¿Está bien? No, sí, profesor, bueno, no sé, solamente para comentar, es muy parecido a lo que veíamos en la reforma del conocimiento, ¿no? Cuando negaba que el conocimiento tenía un proceso anterior a él, ¿no? Para que no fuera al infinito. Pues se me hace muy similar. No lo sé, Ángel, no estoy totalmente seguro. Me parece que aquí lo que está tocando es un punto que, por lo demás, en filosofía es muy discutido. Si nosotros podemos alcanzar de condición en condición el conjunto de condiciones que expliquen algo. Kant, por ejemplo, dirá que no, que el conjunto de condiciones es infinito y que por tanto lo incondicionado nunca lo vamos a conocer. Mientras que Spinoza va a decir, claro que conocemos las condiciones para que pasen algo, ¿no? Lo que pasa es que ustedes pretenden que además de las causas que tenemos, hay otras causas que hay un límite para las cuales ya no tenemos, ¿no es cierto? Fernando. No, nada más, perdón, antes de que hables, Fernando, para formularles una pregunta. ¿No les parece que este es un tipo de argumentación que nos enfrentamos con mucha regularidad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En realidad es una mascarada, pero se quiere hacer pasar por argumentación, Fernando. Sí, doctor. Creo que a mí lo que creo entender que quiere dejar claro Spinoza es básicamente el razonamiento en base a la superstición pues se mueve pues, prácticamente por pura retórica. O sea, no incluso pone en duda cómo formalizamos nuestra propia lógica, ¿no? Sí está como dándole duro al hecho de decir, bueno, es que esta manera retórica de argumentar está incluso basada en la propia formalización del pensamiento como una disciplina, ¿no? Que está como remitido únicamente a las cuestiones de que el mundo nos da el contenido para nuestro razonamiento, en lugar de, como ya lo vimos, en lugar de la adecuada concatenación de las ideas. Entonces, creo que ahí también es una crítica bastante justa a la manera en cómo argumentamos formalmente
y qué peso también tiene el interpretar ese tipo de argumentación de nuestra vida en nuestra vida cotidiana. Entonces, me parece, es justo, ¿no? O sea, esta retórica a lo que va es, no te voy a soltar hasta que la respuesta que tú me des corresponda a las realizaciones que yo tengo respecto a la argumentación que te estoy dando. Claro. Entonces, pues, me parece como, pues sí, muy cotidiano. Incluso creo que en general a las personas que se dedican a las ciencias sociales o las ciencias humanas, les pasa muy seguido. Y es como muy difícil poder como tratar de romper con esa retórica, porque justamente todo está a su favor. O sea, está como ya muy bien asentada y digo, implican otras cosas, pero en general es cómo nosotros propiamente entendemos la manera en cómo interpretamos tanto nuestro razonamiento como el razonamiento de los demás. Entonces, pues sí, creo que Spinoza le está dando justo a esa esfera, ¿no? Así es. Ellos tienen la respuesta, ¿no? Es Dios, pero es la única respuesta que tienen. Entonces, claro, te llevan de causa en causa, en causa, en causa, hasta que llega un momento que dices, bueno, pues ya, ¿por qué esa obra tenía que hacerse ese día? ¿Y por qué el calor afectó a los que estaban trabajando y entonces sufrieron la caída de la piedra? ¿Y por qué hacía calor ese día? Bueno, pues entonces la cosa no tiene fin, porque la cosa tiene fin para ellos. Ellos ya saben que hay una causa única, ¿no? Que estaba detrás de todas las causas, y entonces lo que tú crees saber no vale nada. Lo que ellos sí saben es ese final totalmente ilusorio, ¿no? Al día siguiente los periódicos escriben: fue un accidente fatal, pero se expresan de manera impropia. Aquí no hay ninguna fatalidad, simplemente exploran en un tratado bajo un fondo de angustia lo que es la precariedad de la vida humana. Y esto es interesante porque lo que Spinoza está diciendo es, en realidad, los seres humanos somos frágiles y estamos sujetos a fuerzas que nos superan con mucho, fuerzas que pueden destruirnos fatalmente. Pero esto es lo que los sectarios explotan, es decir, los fanáticos del finalismo lo que explotan es la angustia que resentimos ante el hecho de que somos frágiles y que nos puede caer una piedra en la cabeza y matarnos en cualquier momento. Y es esa angustia, esa inquietud de nuestra fragilidad, lo que los sectarios están decididos a explotar, ¿no? Ellos buscan simplemente una manera de ver contraria a la naturaleza de las cosas, haciéndola pasar por una voluntad ajena. Spinoza llega a decir, por ejemplo, respecto a esto, esos sectarios piensan que la muerte está decidida en otra parte, pero según Spinoza, el hombre libre no piensa en la muerte y la sabiduría nunca es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. Eso es lo que a Spinoza le molesta, ¿no? Que en lugar de potenciar la vida humana, estos sectarios lo que buscan es reducirnos a la impotencia, reducirnos a la ignorancia. Por eso dice que por eso dice que Dios es un asilo de la ignorancia, porque es la respuesta a todo lo que en realidad no sabemos, ¿no? Es un asilo a la ignorancia, porque la ignorancia se va a Dios como si pudiera tener la respuesta de todo lo que en realidad no sabemos y razonamos de otra manera. Por el contrario, al abusar del riesgo cierto de la muerte, estos sectarios se colocan en una perspectiva totalmente diferente a la del hombre libre. Es decir, explotan la angustia de nuestro temor ante la muerte siempre posible. Si su tesis fuese verdadera, no habría por qué recurrir a estos accidentes y a estas tramposerías y a estas cosas extraordinarias. En realidad, como decíamos al principio, todo lo que sucede en la naturaleza sucede por causas naturales. Si sus argumentos fueran verdaderos, entonces no tendrían para qué recurrir a un acto extraordinario. Si quisieran mostrar la presencia de Dios en todas las cosas, no tendrían por qué esperar a que una piedra le rompa la cabeza a un hombre, porque todo lo que sucede, absolutamente todo lo que sucede, sucede de acuerdo a un cierto mecanismo, a un cierto mecanismo que si ellos consideran que es providencial,
debería darse en todas las cosas. No solamente en el momento que a un hombre le cae una piedra en la cabeza, sino el crecimiento de la uña de nuestro dedo chiquito del pie derecho se explicaría exactamente de la misma manera. Pero claro, aquí lo que los sectarios quieren es mostrarnos lo extraordinario, llevarnos al momento como Fray Junípero, al momento en el que Dios decidió echar abajo el puente de San Luis Rey para mostrar su voluntad y el apuntar con el dedo a esos como los objetivos de su acción. No a todo el mundo nos cae una maceta en la cabeza, pero no es esto lo que buscan los sectarios, es decir, no buscan una ley universal, sino al contrario, buscan un caso particular, un caso extraordinario, un caso que es irrepetible para mostrar justamente la presencia de Dios, cuando, si esta presencia se pudiera mostrar de cualquier manera, tendría que ser hasta en el crecimiento de nuestras uñas, porque todo sería entonces un orden de esa voluntad. A esta intervención de los sectarios, que transforma un accidente singular en un hecho universal, cuya realidad se sitúa más allá de la realidad humana, puesto que da testimonio de un Dios que como un rey decide en su reino de manera con ciertos fines que nadie puede comprender. Un hecho de la vida cotidiana ha sido convertido en un instante inquietante y milagroso. Esto es, dice Spinoza, hacer una valoración pasional. Lo que hay de singular se ha convertido en una interpretación cuyo campo de aplicación supera con mucho la realidad humana. El abuso al pensamiento consiste justamente en ese traslado de lo singular, de ese caso particular, a lo general y de lo general a lo particular, sin dar ninguna posibilidad de una explicación sensata del contenido. Estableciendo, pues, lecciones universales de un hecho singular, de un hecho cuya significación tiene un alcance limitado, no se razona sobre gran cosa. De hecho, no se razona en absoluto, sino extrayendo lecciones universales de un hecho cuya realidad es en realidad muy particular. ¿Sobre qué exactamente, pensaría Spinoza, se está razonando? ¿Sobre la condición humana o sobre un individuo en particular? Pues está razonando sobre las dos cosas. El individuo particular nos sirve para mostrar la potencia de Dios, es decir, lo más particular nos sirve para mostrar la existencia universal nos sirve para explicar la cuestión más particular y así se pasa inmediatamente, sin mediación, de un momento al otro. Es decir, que no razonamos ni sobre uno ni sobre otro, sino sobre las dos cosas, es decir, un razonamiento totalmente deficiente. La única solución razonable sería aplicar al caso las leyes generales de la naturaleza de las cosas, dentro de las cuales ese hombre perdió la vida, y es la misma ley la que hace que si él perdió la vida, muchos en casa o muchos podemos salir de casa y no veamos en general nuestras cabezas quebradas. La misma ley, exactamente la misma ley que produjo ese accidente mortal, en realidad está presente en nuestras vidas, solamente que con otras consecuencias. De hecho, estos artistas del sofisma montan muy bien su número, hacen el papel de interrogadores e instauran una relación de fuerza en la que solo responde el que quiere explicar sin ninguna palabra de diálogo racional. Y es que no hay diálogo racional, es simplemente ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta remontarte justamente a esa causa de la que no sabemos en realidad nada. No es una discusión racional donde se podían intercambiar argumentos, sino es solamente una prueba de fuerza planteada por el defensor del finalismo, que no desea tener él que explicar la situación precisamente porque carece de toda explicación y no dispone sino de sus medios negadores para imponerla por la violencia. Y es que, en efecto, el diálogo se presenta como una suerte de regresión al infinito, de condición en condición, lo que conduce a preguntarse por la causa de la causa sin que sea posible una totalización de condiciones,
a menos de llegar a un algo incondicionado que no ocupa una posición en el nexo de las causas, no porque esté exterior a él, sino porque está en todas las condiciones a la manera de una parte total. Es decir, de condición en condición, nos conducen a una causa incondicionada, esta vez, pero esa causa incondicionada no está fuera del proceso, sino al contrario, en cada uno de los momentos del proceso. Fue Dios el que decidió que la piedra cayera en ese momento. Fue Dios el que decidió que el hombre saliera en ese momento. Fue Dios el que decidió que no se pusiera el sombrero y por tanto la piedra le rompiera la cabeza. Fue Dios el que decidió que ese día en particular el calor asolaba a los trabajadores de la construcción que sufrieron el desliz de una roca que produjo ese accidente mortal. No hay nada racional en ello y el hecho se ha tomado por un camino exactamente inverso. Se ha ido de los efectos a las causas, porque la investigación ha sido desde el principio manipulada para realizar el orden inverso al orden real de estas cosas. De hecho, en este encadenamiento causal interminable, quieren extraer la intervención de un principio irracional, intencional, que llaman providencia, que habría podido hacer salir de su casa al hombre un poco más tarde, etcétera, y que da al hecho otra dirección. El hecho ahora ya no es convertido en un hecho natural, sino en signo de una cosa, en signo de otra voluntad. Es decir, en un hecho milagroso que habría podido no ocurrir, pero que ocurrió porque así lo había decidido alguien. En realidad, la expresión hecho milagroso para Spinoza no tiene ningún sentido. Un hecho no puede ser milagroso, o entonces deja de ser un hecho, es decir, un fenómeno natural provocado por condiciones naturales. En la naturaleza, por definición, no puede ocurrir más que lo natural, dice Spinoza. ¿Sí? Fíjense, Spinoza se está yendo otra vez, pero de manera mucho más precisa con lo que decíamos previamente. Al Dios de Spinoza no se le puede pedir nada, porque el Dios de Spinoza es simplemente la naturaleza en su despliegue natural. ¿Cómo podríamos pedirle a Dios que alterara ese orden natural que es Él mismo? Y por eso, dice Spinoza, el término hecho milagroso, pues es una contradicción en los términos. Si es un hecho natural, es un hecho de la naturaleza. Pero si es milagroso, es la ruptura de lo natural. En la naturaleza no sucede más que lo natural. Y lo milagroso se lo acaba de agregar el sectario. Y sostener lo contrario es salirse de la razón para refugiarse en la sinrazón, haciendo de la representación divina no el ser positivo absolutamente infinito y causa de sí que Spinoza propone, sino un ser dotado de voluntad que gobierna en lo arbitrario y en lo incomprensible y que no es nada más que el refugio de nuestra ignorancia. ¿Saben por qué? Dice Spinoza, es el refugio de la ignorancia. ¿Sí queda claro? ¿Cómo la ven? Spinoza monta todo un número para decirnos, vean ustedes que esos que defienden el finalismo no tienen argumentos, simplemente se colocan en una actitud de fuerza, nos colocan en una relación de fuerza para convencernos de que los límites de nuestro conocimiento son en realidad un salto mortal a causas que no comprendemos y que probablemente, dice Spinoza, no comprenderemos nunca. ¿Sí queda claro? ¿Cómo la ven? Leamos a Spinoza para que esto termine de ser claro. Dice, estoy en la página 114. Si no ha caído con dicho fin queriéndolo Dios, ¿cómo han podido juntarse al azar todas esas circunstancias? Y efectivamente, a menudo concurren muchas circunstancias a la vez. ¿Acaso responderéis que ello ha sucedido porque el viento soplaba y el hombre pasaba por ahí? Pero insistirán, ¿por qué soplaba entonces el viento? ¿Por qué el hombre pasaba por ahí entonces? Si respondéis de nuevo
que el viento se levantó porque el mar, estando en tiempo aún tranquilo, había empezado a agitarse el día anterior, y que el hombre había sido invitado por un amigo, insistirán de nuevo a su vez, ya que al preguntar no tiene fin, ¿y por qué se agitaba el mar? ¿Por qué el hombre fue invitado en aquel momento? Y de tal suerte no cesarán de preguntar las causas de las causas, hasta que os refugiéis en la voluntad de Dios, ese asilo de la ignorancia. La voluntad de Dios, ese asilo de la ignorancia. Vean ustedes hasta qué punto llega el racionalismo de Spinoza. ¿Algún comentario? Vean ustedes el montaje que hay en todo esto, Héctor. Entonces se puede decir que para un creyente lo que quedaría del milagro sería desolador, pues no es más que imaginación, ¿no? Es un instrumento que sobrepasa la comprensión humana, pero es decir, te está dando cierta interpretación al orden fijo o natural de las cosas, a algo que se le acomoda a su conveniencia. Sin embargo, pues es meramente producto de la imaginación lo que está ocurriendo. Así es. Es un pensamiento meramente vulgar, de hecho, así lo llaman, ¿no? Son los vulgos a final de cuentas. Lo malo es que los vulgos somos casi todos, ¿no? Pues La cosa no sería grave si no fuera porque el 12 de diciembre van 6 millones a la villa, ¿no? a la Santa Muerte ahí o a Malverde. O a Malverde o a quien sea, ¿no? Fernando. Sí. Pues sí es justo esto que comentan, ¿no? Mientras Dios tenga una voluntad, Dios puede ser todo lo que el ser humano necesite, ¿no? O lo que el ser humano desee. Y puede representar tanto una causa incondicionada, puede representar la voluntad de un pueblo, como en el caso de a lo mejor de la Virgen María o la Virgen de Guadalupe con el pueblo mexicano, o puede representar incluso los intereses económicos de una clase, ¿no? Como lo que pasó después de la Reforma. O sea, ese es justamente como el detalle, ¿no? Si a Dios se le sigue tratando como un sujeto que existe y que tiene condiciones similares a las nuestras y que responde a una racionalidad similar a la nuestra, en cuanto a retórica o en cuanto una necesidad, pues siempre va a tener, siempre va a poder ser esa condición final como dadora del todo, sea el Dios cristiano o sea una piedra, ¿no? O sea, generalmente va a poder llenar ese hueco argumental mientras siga viéndose como un ser que tiene un destino y que nos pone un destino también. Así es. ¿Algún comentario? ¿Los demás? ¿Cómo vamos los demás? ¿Encuentran interesante esto? He escuchado muy pocas intervenciones hoy. Jorge. Sí, es pregunta más bien, profe. Ahí podríamos entonces, con esto que estamos viendo de Spinoza, esta reducción a la ignorancia se podría considerar como un fatalismo también. Claro, Es decir, donde ya no hay opciones, ¿no? Sino que todo sigue como un camino lineal ya, pues claro, siempre, ¿no? claro. Ok. ¿Qué decimos la mayoría de los mexicanos cuando algo pasa? Pues si Dios quiere, o así lo quiso, ¿no? Bueno, a mí luego, Esas son las cosas que dice Spinoza, sin darnos cuenta, pues en realidad nos alienan, ¿no? Ahora, esto a Dios no le aprovecha porque que sepamos Dios ni le va ni le viene lo que pensemos. Pero en cambio hay una palomilla de convertidos en iglesia que eso sí que aprovechan las cosas, ¿no? Lo que a Spinoza le molesta es, claro, la representación imaginaria de Dios, pero también decía que se ha institucionalizado y que hay una palomilla que viven de esto, ¿no? ¿Cuántas iglesias creen ustedes que hay en este momento en el mundo? Imagínense ustedes, un montón de vivales que aprovechan esa ignorancia, que aprovechan ese asilo en la ignorancia para explotar a la gente. Lo hemos visto recientemente. ¿Se acuerdan del caso de la iglesia esta fundada en Jalisco que se llama
la luz de Dios o algo así. Sí, la luz de Dios. Es decir, lo que a Spinoza le molesta es además la existencia de estas palomillas que saben bien que están explotando la ignorancia, pero que obviamente sacan ventaja de esta fragilidad que es natural a los seres humanos, ¿no? Porque lo que es importante aquí es, claro, somos seres frágiles y la muerte nos amenaza, ahora menos quizá que en otros momentos históricos, pero nos amenaza siempre. Vivimos en esa inquietud, esa angustia que de alguna manera puede invadirnos en cualquier momento y por tanto, pues de esta fragilidad que es connatural a nosotros, hay una palomilla que se aprovecha. Héctor, no sé si quieres intervenir o no has bajado la mano. Ah, no lo había bajado, pero de hecho me parece interesante incluso este pensamiento que meramente proviene de la imaginación trasciende a ámbitos seculares, ¿no? O sea, hasta el propio presidente luego en las mañaneras haciendo referencias a Dios Claro. o académicos, que a mí luego me saca mucho de onda cuando hablan de mesianismo en Marx, digo, pues, ¿qué onda? Pero Así es. justo esta forma de pensamiento sí llega a ser pues llega a facilitar mucho, o sea, porque no estimulas el conocimiento, es muy pasivo, realmente tienes una respuesta a todo. La respuesta pues viene siendo Dios y eso sí ha estado permeando bastante. Al final pues te diría Spinoza, ¿no? Probablemente para un intelectual pues un milagro cree en Dios no es necesario, pero para alguien corriente sí lo llega a hacer muchas veces. Así es la situación. Bueno, avancemos. Pero la cosa no para ahí. En la 114, Spinoza dice, hay otro dominio. Spinoza no elige las cosas al azar, ¿no? El primer caso lo tomó de la vida cotidiana y el segundo caso lo toma del conocimiento más bien. Y dice, así también, cuando contemplan la fábrica del cuerpo humano, quedan estupefactos y concluyen, puesto que ignoran las causas de algo tan bien hecho, que es obra no mecánica, sino divina o sobrenatural y constituida de tal modo que ninguna parte perjudica a otra. Es decir, otra manera de argumentar, como los sectarios no es fácil quitárselos de encima, como ustedes saben, ¿no? Y entonces, eh, supongamos que ya logramos evitar el asilo de la ignorancia, pero ahora nos dice, pero ¿cómo explicas el maravilloso cuerpo humano que tenemos? El ojo, por ejemplo, tiene una cantidad de elementos físico-químicos y neurológicos que no puede ser la casualidad, ¿no? Eso no puede ser obra de cualquiera y ni siquiera el mejor relojero suizo podría ser un ojo humano, o sea que eso no puede haber sido más que obra de un creador, ¿no es cierto? Y dice Spinoza, otra vez, ahora nos llevan a la idea de que las cosas tienen que tener un creador porque son de tal manera complejas y nuestro conocimiento no las conoce por completo que tienen que tener una causa adicional. ¿Cómo pudo unirse una obra tan perfecta sin una decisión, sin una voluntad excepcional? En todo campo de investigación, el objeto no se agota nunca del todo, pero de ahí estos sectarios buscan una solución alienante. Es decir, claro, nuestro conocimiento del ojo tiene límites, aún hoy, por más que hayamos avanzado enormemente, pero tiene límites. Y de esos límites, los sectarios quieren deducir la impotencia de comprender el todo y la necesidad de irnos a causas totalmente desconocidas. Del hecho de que en un momento dado no pudiéramos saber todo en lo que concierne a los fenómenos naturales, no debemos extraer una conclusión desesperante que nos llevaría a invalidar en conjunto todas las empresas del conocimiento. Esto es muy interesante, yo creo, y los filósofos lo usan con mucha frecuencia, ¿eh? Cuando uno les dice es que existe el conocimiento, no, nada lo conocemos completamente. Es decir, nuestro conocimiento siempre es asintótico, de manera que, como dirían los kantianos, nunca conoceremos la cosa en sí. ¿Por qué? Pues porque siempre nos aproximamos, pero nunca alcanzamos a conocer la cosa en su verdadera verdad. Pues esa alternativa es asesina para el conocimiento, ¿no?
¿Por qué? Porque deducen de los límites del conocimiento la imposibilidad del conocimiento. Deducen que de los límites de lo que conocemos hay algo que no conoceremos nunca y por tanto invalidan el conocimiento en su conjunto. Sería más prudente, piensa Spinoza, extraer de ahí una incitación a conocer más, seguros de que el movimiento de progresión del conocimiento no tiene fin y nunca habrá de interrumpirse. ¿Se acuerdan ustedes que Spinoza decía, de una idea verdadera viene una idea verdadera y de una idea verdadera viene otra idea verdadera y así sucesivamente, porque la verdad se encadena en una serie infinita de autoproducción? Es decir, para Spinoza el conocimiento no cesa nunca, aunque siempre tiene un límite en un momento dado. Pero ese límite lo va a vencer, lo va a superar. Los sectarios, en cambio, lo que dicen es, puesto que no conoces absolutamente todo de todo ya, entonces lo más probable es que no conozcas nunca nada de verdad. Esa es una solución perfectamente alienante. Para Spinoza, y este caso es muy interesante porque es el que usan constantemente. Alfredo Vaquero no puede hablar hoy, nos dice. Quiere participar, pero no le resulta posible. Bueno. Muchos filósofos llegan a esa conclusión, ¿no? Puesto que el conocimiento tiene en cada momento un límite, pues entonces deducen que jamás seremos capaces de conocer todo de todo. Lo que en realidad uno podría decir debería incitarnos a conocer cada vez más, seguros de que el conocimiento avanzará inevitablemente, ¿no? Que es lo que Spinoza quiere defender. Para Spinoza, la representación de un Dios omnisciente no es más racional que la que lo ve como una voluntad cambiante. Dios mismo, dice Spinoza, no sabe todo por adelantado, porque la expresión de su potencia es otra. Consiste en producir las condiciones de todo saber posible, lo que resulta del hecho de que Él es en realidad una cosa pensante. Para Spinoza, Dios se va produciendo en el mismo momento que produce las condiciones de todas las cosas. Si quieren una versión completa de esto, Hegel va a decir, pues mire, Dios va aprendiendo lo mismo que nosotros. Dios aprende a través de nuestra acción, de nuestro aprendizaje también. No es verdad que esté ahí arriba viéndonos actuar simplemente y suponiendo que Él sí lo sabe, mientras los demás no lo sabemos. No hay nada sorprendente en que aún no lo conozcamos todos y todos los secretos de la vida, pero los supersticiosos quieren retirar de ahí un misterio impenetrable que solo conviene a lo divino. Del hecho de que ignoramos cosas, y siempre será así, no se puede decir que hay un principio oculto e irreductible que sin embargo está presente en todas las cosas, aunque es activo sobre todo en las cosas sobrenaturales. Nuestra ignorancia de ciertas causas no puede dar lugar a una afirmación absoluta porque ella en realidad produce o produce un remedio de saber, algo disfrazado de saber trascendente, que se otorga el derecho exorbitante de tomar el lugar del momento infinito de la explicación causal. Este segundo ejemplo, después, de Spinoza, es tomado del reino del conocimiento. Dice, estos sectarios, como cada vez tenemos límites en lo que conocemos, lo que quieren deducir de ahí es que nunca conoceremos las cosas, que hay un misterio insondable y que ese misterio pertenece a una realidad más allá de nuestro alcance. Mientras que Spinoza dice, la posición racional es saber que siempre avanza el conocimiento, que siempre tiene límites, pero que esos límites están justamente hechos para ser superados. Y así, sin cesar. Es una profunda convicción racionalista. ¿Están de acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro este segundo movimiento? Sí, profesor. Volvamos pues a la cuestión inicial. Perdón si me estoy deteniendo en esto, pero yo considero, por lo menos a mí, esta parte de Spinoza me parece particularmente iluminadora, ¿eh? Volvamos pues a la cuestión inicial. ¿Cómo puede ser que la posición de los finalistas
que es absurda, a pesar de todo, pueda imponerse y nadie lo vea. Es simple, dice Spinoza, apoyándose en la magia de las palabras que convierte lo absurdo en razón, es decir, en razón, pero mediante un acto de fuerza, como hemos visto. Ellos odian la razón y al conocimiento y desean hacer dudar del conocimiento científico y por ello son enemigos, dice Spinoza, de aquellos que quieren comprender las cosas naturales y no solo admirarlas como ignorantes. Eso es exactamente lo que dice en la página que sigue. Vayan ustedes por favor ahí. Dice Spinoza en la 114 al final. Y de ahí proviene que quien investiga las verdaderas causas de los milagros y procura, tocante a las cosas naturales, entenderlas como sabio y no admirarlas como necio, sea considerado hereje e impío y proclamado por tal por aquellos a quien el vulgo adora como intérpretes de la naturaleza y de los dioses. Porque ellos saben bien que suprimida la ignorancia, se suprime la estúpida admiración, esto es, se les quita el único medio que tienen de argumentar y de preservar su autoridad. ¿Por qué son enemigos del conocimiento? Porque la ignorancia es justamente el origen de su alta valoración. Y porque saben que si la ignorancia se disipa también su falso prestigio. Y por eso son enemigos de todos aquellos que buscan simplemente comprender y no admirar como necios. Eso es lo que Spinoza defiende. Vean ustedes el racionalismo de Spinoza. Vean ustedes la explicación racional de por qué ese combate permanente entre la fe y la ciencia, la fe y el conocimiento. ¿Por quién apostar? Spinoza, por supuesto, por la razón. Y esa es una de las causas por las cuales Spinoza pues, juega un papel aparte en la filosofía. Viene ya la tercera parte entonces del texto. Me detengo para ver si hay preguntas en este momento o comentarios. Ya viene la tercera parte del texto. Él nos había dicho que hay tres partes en el texto, ¿no? La primera era explicarnos de dónde surgió el finalismo, la religión. La segunda, mostrar su falsedad, es lo que acaba de hacer. Y la tercera es llevarnos justamente a explicarnos por qué las cosas suceden de esa manera. ¿Por qué además esto se extiende ahora no solamente a la vida religiosa, sino en general a los juicios de valor en nuestra vida? ¿Sí queda claro? La verdadera explicación de los milagros es que no hay ningún milagro, porque todo suceso es susceptible de una explicación racional, sin duda parcial, sobre todo en ciertos momentos límites de nuestro conocimiento. Como ustedes ven, probablemente Spinoza está pensando en su propia situación, pero está denunciando sobre todo la existencia no tanto de los filósofos, sino de los que aprovechan la ignorancia, de las instituciones que aprovechan esa ignorancia, llámense religión o llámense Estado. ¿Sí? El tercer momento es llevarnos a lo que Spinoza nos prometió al principio. ¿Por qué este finalismo se expande hasta ocupar también los juicios de valor acerca de cosas de nuestra vida cotidiana? Déjenme leerles cómo entra el tercer lugar. Dice, una vez que los hombres se han persuadido de que todo ocurre por causa de ellos, han debido juzgar como lo principal en toda cosa aquello que les resultaba más útil y estimar como las más excelentes de todas aquellas cosas que les afectaban de mejor modo. Es natural, ¿no? Puesto que los seres humanos solo piensan en los efectos, pues solo les interesan cuáles efectos les son benéficos y cuáles efectos, por el contrario, les son dañinos. Y justo porque piensan de esa manera, dice Spinoza, de donde han podido formar nociones como las que intentan explicar la naturaleza de las cosas, tales como bien y mal, orden y confusión, calor y frío, belleza y fealdad. Vean ustedes, ahora Spinoza está diciéndonos algo más fuerte, está diciendo
Esta tendencia hacia lo útil, que hace que los hombres solo quieran saber de los efectos y no de las causas, hacen que hayan establecido todo un sistema de valores, qué es el bien y qué es el mal, cuál es el orden y cuál es el desorden, cuál es lo bello y cuál es lo feo, qué es lo caliente y qué es lo frío. Pues todo eso, dice Spinoza, en realidad, este sistema de valores que guía nuestra vida cotidiana, en realidad proviene de ese finalismo. Y entonces juzgamos todas las cosas en función de nosotros mismos. Todo el movimiento de aquí en adelante será mostrar que juzgamos el mundo y establecemos un sistema de valores en función de nuestros deseos, no como son las cosas en sí, sino en función de nuestros deseos. Y entonces decimos, esto es ordenado, esto desordenado, esto es bien, esto es mal, esto es bonito y esto es feo, sin darnos cuenta que en realidad no estamos conociendo las cosas y juzgándolas por lo que son, sino estamos juzgándolas por lo que nos afecta, es decir, por nuestro placer o nuestro displacer. Spinoza va a llevar las cosas pues al extremo de decir, esa escala de valores que nos permite decir esto es bueno y esto es malo, esto es ordenado y esto desordenado, esto es bello y esto es feo, pues eso en realidad es una transposición de nuestro juicio personal, del juicio de valor de cada uno sobre el orden de las cosas, porque no las comprendemos como son. ¿Sí, sí se ve lo que está Spinoza diciendo? Está llevando las cosas un poco más lejos. Está diciendo, ahora este sistema se ha transformado en un sistema de juicio de toda nuestra vida cotidiana. Así decimos, bien es lo que me beneficia, mal lo que me perjudica, ordenado lo que coincide con lo que yo deseo, con lo sistemático, desordenado lo que no coincide con lo que yo deseo, bello aquello que se parece a lo que deseo, feo aquello que no se parece a lo que deseo, y así establecemos una partición de todas las cosas que no refleja las cosas en sí, sino que refleja solamente nuestra escala, nuestra proyección del placer o del displacer. El prejuicio finalista inició simplemente por nuestra construcción como seres finitos, frágiles e intencionales. Pero gradualmente se ha extendido hasta convertirse en una trama de comprensión global que tiñe toda la vida. Así se han creado las estructuras mentales con las que provienen nuestras formas de evaluación que aplicamos a la realidad todos los días sin darnos cuenta. Es esta represión abusiva según la cual las cosas están hechas para nosotros, lo que convierte en medio para un fin, lo que convierte en medio para un fin, lo que impide simplemente para siempre que uno se pregunte a partir de sus causas, ¿no? Y es la parte que les acabo de leer. Después de que los hombres se dieron cuenta, pues entonces establecieron justamente eso, ¿no? Y continúa Spinoza diciendo, y dado que se consideran a sí mismos como libres, de ahí han salido nociones tales como alabanza y vituperio, pecado y mérito. Estas últimas las explicaré más adelante. Eso será motivo de los afectos. Pero por ahora veamos cómo ha pasado que surge lo del bien y lo del mal. Vean ustedes, dice Spinoza, son juicios de valor que en realidad no son conocimiento, son valoraciones. Así se formaron nuestros juicios sobre el bien y sobre el mal. Juzgamos, pues, de acuerdo con esta perspectiva. Consideramos a las cosas de acuerdo a aquello que ellas pueden aportarnos, en qué medida pueden dañarnos, y no lo que son en sí mismas. Como son ignorantes de las causas, entonces los seres humanos se interesan solo en los efectos, y de ahí provienen estas visiones inciertas y fugaces a las que se entregan y que Spinoza va a llamar en conjunto conocimiento inadecuado. Se enumera entonces diversas categorías que, como han visto, aparentemente son incongruentes, pero que en realidad, según Spinoza, funcionan bajo un único mecanismo mental, el mecanismo justamente del placer, es decir, la proyección de nuestros deseos, es decir, la proyección de nuestros fines aplicada al mundo. Por eso es que introdujo bien y mal,
orden y desorden, belleza y fealdad, frío y calor, mérito y vituperio, porque dice todas esas oposiciones en realidad surgen de estos juicios de valor que nosotros proyectamos. Esta enumeración no es pues incongruente porque es un único e idéntico mecanismo mental el que está activo en todos los casos. Se trata de formas de oposición cuya lógica solo tiene sentido para nosotros o en relación a nosotros, incluso si toman la forma de cuestiones objetivas, hipostasiadas, separadas de nosotros. Así decimos, ciertas personas son bellas y otras son feas. Y parecería que la belleza y la fealdad está en las cosas, pero está diciéndonos Spinoza, no, esa es una valoración que tú estás haciendo. Cuando tú dices algo es bello o es feo, no es porque la cosa sea en sí misma bella o fea, es porque te estás tú mismo proyectando en función de lo que crees que te beneficia o en función de lo que te perjudica o que rechazas. Vean ustedes lo que Spinoza está diciendo. Está diciendo, como no juzgamos ni a las cosas ni a las personas por lo que son, es decir, por el mecanismo que las hace ser, pues entonces les aplicamos juicios de valor y decimos, esta es bella y la otra fea, este es bello y el otro feo. En realidad, no son en sí mismos ni bellos ni feos, son lo que son por el mecanismo natural que los ha llevado a ser lo que son, pero ahora les aplicamos un juicio de valor que es estrictamente nuestro. Esas son las formas por excelencia de un pensamiento de lo relativo que evalúa cada cosa no tal como es en realidad, sino como es en relación con la posibilidad de su contrario. El bien es lo que no es malo, lo malo es lo que no es bien, lo que permite colocar la existencia de esas cosas en el marco limitado por un polo extremo, cuyo núcleo, cuyo centro somos nosotros mismos, nuestras necesidades y la conciencia inmediata que tenemos, y que son como un centro en relación al cual las cosas se distribuyen. Las cosas entonces son distribuidas y aparecen como un más o un menos, un más bueno o un más malo, un bueno en sí y un malo en sí. Estamos juzgando, dice, justamente no las cosas en su naturalidad, sino las cosas por nuestro mecanismo de valoración. Pero razonando de este modo, no hacemos más que proyectar nuestra estructura interpretativa, cuyo principio somos nosotros mismos, y que entonces se despliega en dos vertientes. O bien algo potencia nuestra naturaleza, nuestra capacidad de vivir, o bien algo produce nuestra impotencia, es decir, la realización mínima de nosotros mismos. La figura por excelencia de esta forma de razonar, dice Spinoza, es la esperanza y el miedo. Es decir, proyectamos hacia el mundo nuestros fines, fines que el mundo puede o no cumplir, y entonces estamos sujetos a dos formas extremas que son la esperanza, es decir, aquello que deseamos se realizará, o el miedo, aquello que deseamos no se realizará. Pero estas dos son juicios de valor. Y dice Spinoza, en la vida uno no puede llevarse así la vida, uno tiene que pensar en que las cosas son como son. Y la esperanza y el miedo son en realidad proyecciones de nosotros ante las cosas que pasarán de la manera en que pasarán, porque la naturaleza es como es. Si queda claro este razonamiento, me detengo porque puede ser importante. Ante el mundo natural, por ejemplo, decimos, el dragón de Comodoro, ese animal, ¿es bonito o es feo? Está padre. Está padre, Decimos que es bonito. feo, ¿no? Ajá. ¿Sí conocen el dragón de Comodoro? Sí. Ah, bueno, Sí, a ver, déjenme usar justamente este ejemplo para lo que Spinoza está diciendo. Dice Alfredo Vaquero que les dan de comer pollitos. Fíjense ustedes, yo planteé el dragón de Comodoro y unos respondieron, pues es feo, y otros dijeron, no, está muy padre.
Eso es exactamente lo que Spinoza va a decir. Como nosotros proyectamos ante el mundo nuestra valoración, y esta valoración es enteramente subjetiva, pues entonces unos opinan una cosa y otros opinan otra. Y cada uno está montado en su mecate, y el resultado es que como no conocemos las cosas en sí, como no las valoramos en sí, pues estamos en un perfecto desacuerdo todos con todos, porque cada uno le impone a las cosas su propio valor. Y no se da cuenta, ¿no? Y dice, son buenas o son malas, cuando en realidad se está proyectando a sí mismo. Justamente lo que Spinoza va a tratar de descifrar aquí es el origen del escepticismo en el que estamos metidos. Y dice, el escepticismo existe porque nuestras valoraciones personales que proyectamos en el mundo hace que cada uno de nosotros tenga una opinión, la suya propia. Y entonces cada cabeza es un mundo. Y como cada cabeza es un mundo, pues en realidad estamos en el escepticismo más completo. Y como cada uno cree lo que debe creer, pues entonces nadie cree en nada firme, nadie cree en ninguna verdad, porque en realidad solo creemos en nuestros juicios de valor. Ese es exactamente lo que Spinoza va a decir, ¿no es cierto? Estamos proyectando frente al mundo nuestra propia valoración. Pero eso no es conocer el mundo, es solamente proyectarnos. Son juicios. Vean ustedes, por ejemplo, el dragón de Comodoro es bonito o feo. Pues resulta que para unos es feo, para mí personalmente estéticamente me parece feo, para otros les pareció muy lindo. Bueno, ¿quién tiene razón? Pues ni uno ni otro, porque los dos hemos puesto simplemente un juicio valorativo en lo que en realidad es la naturaleza del dragón de Comodoro. ¿No es verdad? ¿Sí se ve? Son juicios de valor porque nuestra vida está polarizada entre el contexto del bien o de lo bueno y de lo menos bueno. Es decir, nuestra vida está polarizada entre la potencia y la impotencia. Es decir, nuevamente nuestra vida está llevada justamente en aquello que nos beneficia a nuestra potencia o aquello que perjudica a nuestra potencia. De manera que este juicio que hacemos es un juicio otra vez natural. Es perfectamente natural que actuemos así. El problema es que actuando así, creamos un universo de puntos de vista particulares que no reflejan el conocimiento de las cosas y que por tanto nos lanzan a una incredulidad generalizada. ¿Por qué? Porque lo único que hemos hecho es no conocer las cosas en su necesidad, sino proyectar sobre el mundo nuestros juicios de valor. Estos juicios de valor no tienen estatuto de verdadero conocimiento porque están intrínsecamente vinculados a la evaluación de nuestro propio interés y que por tanto nos orienta no sobre el objeto, sino sobre el sujeto de ese interés. La verdad que dicen esos juicios no es sobre el objeto, sino sobre el sujeto que los pronuncia. La verdad de esas afirmaciones no está localizada en el objeto, está localizada en el sujeto y sus pasiones y sus impulsos y sus intereses que decide expresarlos. De ahí se desarrolla el sentimiento de lo posible, un sentimiento de que todo en realidad, lo mío y lo tuyo y cualquier otra cosa, es posible. Sentimiento de posibilidad que dice Spinoza solo puede vencerse a través del conocimiento de lo que es necesario. Tengo todo en unos minutos. Como aún no se ha desarrollado la tercera parte, Spinoza nos va a explicar de dónde vienen esos afectos, ¿no? ¿Por qué se forma en nosotros el amor o el odio? ¿O por qué se forma el rechazo, o la arrogancia o la vanagloria? ¿Por qué se forman en nosotros afectos positivos pero también negativos? Pero como eso no ha todavía aparecido en la ética, eso aparecerá hasta en la parte tercera, pues entonces aquí Spinoza se reduce en realidad a mostrar algo mucho más preciso, ¿no? Simplemente el bien y el mal. Aquí solo se desarrollan categorías que aplicamos al mundo sin percibirnos y que tienen su configuración solamente en nosotros el bien y el mal. De hecho,
Todo lo que conviene, pues, a nuestro buen estado físico y al culto a los dioses, dice Spinoza, lo han llamado bien, y mal, por otra parte, a lo que les es contrario. Eso es lo que dice exactamente en el texto. A ver, vamos ahí otra vez. Dice Spinoza en la página 115. Han llamado bien a todo lo que se encamina a la salud y al culto de Dios, y mal a lo contrario de estas cosas. Y como aquellos que no entienden la naturaleza de las cosas, nada afirman realmente acerca de ellas, sino como solo las imaginan y confunden la imaginación con el entendimiento, creen por ello firmemente que en las cosas hay un orden, ignorantes como son de la naturaleza de las cosas y de la suya propia. Aquí aparece pues una nueva forma de enajenación. Como no conocen las causas y sin embargo ven al mundo, suponen que alguien puso un orden en el mundo, que alguien, alguna voluntad, impuso justamente la estructura del mundo que tiene. Aquí está resumido en esta frase, de hecho, todo lo que les conviene al buen estado físico y al culto lo llaman bien y todo lo contrario al mal. Aquí está resumido en realidad todo lo que hemos venido diciendo. La búsqueda de lo útil, la inversión de las cosas, la alienación y el hombre entregado a fuerzas imaginarias, pero aparece una figura categorial nueva, la del orden y el desorden. Interpretamos pues el mundo en términos de orden y de desorden, de armonía y de confusión. Pero haciendo eso, solo estamos expresando nuestras preferencias personales que no tienen ningún sentido, sino en relación a nuestra situación, exactamente como en el caso del bien y el mal. Hablando de orden y desorden, no estamos comprendiendo, sino imaginando. Y por eso, aquellos que desconocen las causas de las cosas no cesan de imaginar que este mundo fue puesto por un alguien, por una fuerza superior, y que le puso el orden que tiene, y que este orden es inviolable. Ahora ya tenemos una piedra más, la del conservadurismo. Dios ha puesto las cosas como son, y las cosas como son no pueden ser de otra manera, porque este es el orden puesto por la voluntad trascendente. Y así los hombres se condenan a la parálisis, se condenan al conformismo. ¿Sí se alcanza a ver el argumento por dónde va? Me detengo un momento y falta muy poco tiempo. Me siento un poco cansado de la exposición. Me detengo para ver comentarios. Venga, Alfredo. Profesor, bueno, es más una pregunta que una opinión, y tendría algo, a lo mejor la pregunta es un poco, impactante tal vez, pero ¿tendría algo de malo el conservadurismo? Desde como yo lo veo, no está mal como tal pensar en un Dios que hace las cosas, pues digamos, o sea, porque sí. A mí me gusta mucho la ciencia ficción y todo eso. Hay un autor, es Lovecraft. Permítame. ¿Cómo? Se cortó tu audio. Creo que le hablaban, profesora, compañero. Sí, ya, profesor. Bueno, le decía, este autor pues, crea un, ¿cómo decirlo? Crea un ente que a su vez pues es el más poderoso, digámoslo, de su propio universo, pero como tal no tiene estas características del Dios que nosotros conocemos. O sea, este Dios crea y destruye cosas por naturaleza, no es como que quisiera destruir algo por la evaluación que tiene de lo que ha creado. Sí, no sé si me explico. Y siento que a eso lleva más o menos el conservadurismo del que estamos hablando ahorita. No sé si en ese aspecto sea verdaderamente malo caer en eso. A ver, ¿qué te dirían, Alfredo? ¿Qué te dirían las mujeres si te dijeran que la diferencia entre hombres y mujeres es el orden natural de las cosas puesto por Dios? ¿Qué te dirían? Pues bueno, es que caemos en lo mismo, ¿no? Como lo del dragón. Lo que yo le decía de que se comían a los pollitos era porque precisamente una vez vi un video de un dragón de estos comiéndose un pollo. Entonces, muchas personas en redes, pues sí,
vieron mal el video, pero realmente es un animal comiendo al final de cuentas. Entonces, no tenemos, si le ponemos el juicio de valor, pues sí, a lo mejor lo vemos mal por nuestros juicios de belleza y todo eso, pero como tal es la naturaleza siendo ella misma. Sí, pero violentaste la pregunta que yo te hice. Yo te hice la pregunta de si Dios dice que el orden natural de las cosas es esa diferencia, ¿qué dirías? ¿Está bien el conservadurismo? Pues posiblemente sí. Prepárate, prepárate, porque vas a ser blanco de muchas cosas. ¿Qué dirían los demás? Yo creo que no, profesor, No, porque profe. a pesar de, bueno, todos somos iguales, no es más el hombre ni más la mujer, todos estamos en el mismo plano, no es que el hombre sea más que la mujer. Pero no es ese el argumento de los conservadores hoy. Sí, claro, ese es y siempre ha sido, pero no creo que Bueno, sea el correcto. por supuesto, yo creo lo mismo que tú, pero justamente la cosa aquí que Spinoza está diciendo es, cuando tú concibes el mundo bajo las nociones de orden y desorden, llegas a la conclusión de que el mundo es como una voluntad lo ha ordenado. Y por tanto, eso te lleva, dice Spinoza, a la parálisis. Porque si las cosas, si el orden de las cosas es el orden previsto por una voluntad superior, pues entonces no hay manera ni razón para violentarlas, ¿no? Me parece que lo que Spinoza está diciendo es, cuando interpretamos el mundo en ese sentido, sin ver que simplemente es un desarrollo natural de las cosas, pues entonces corremos el riesgo de caer justamente en estas visiones de que el orden de las cosas, tal como está puesto por esa voluntad, es imbatible. ¿Cuántos argumentos políticos no hemos escuchado ahí en ese sentido? Díganme, Fernando. Pues, eh, Sí, pues justo esto, ¿no? Creo que retomando este comentario de los dragones de Komodo, eh, se me hace algo totalmente fuera de lugar comparar el orden natural de los animales frente al orden social de los seres humanos. O sea, son cosas completamente diferentes por el hecho de que uno ya representa cultura, ¿no? Que es algo que propiamente en general se considera que nos diferencia como de los animales, el hecho de que podemos crear cultura. Ese justamente es el problema del conservadurismo, ¿no? Creer que tenemos el mejor de los mundos posibles y que está dado por Dios ya ese orden y se debe de respetar, pues prácticamente frenaría todos los avances que actualmente hemos tenido, prácticamente los invalidaría. Por ejemplo, en las cuestiones jurídicas, eh, en la antigüedad, cómo se trataba a las personas que sufrían alguna discapacidad o que nacían con alguna malformación, etcétera, ¿no? Eh, Prácticamente podría verse, o sea, se les desechaba, se les sesgaba de la sociedad. Hoy vemos que personas, ya sea con alguna discapacidad o con alguna condición como el síndrome de Down, como ciertas cosas, ya están considerados, afortunadamente, se crean leyes que responden a sus propias necesidades. Entonces, eso es justamente lo que diferencia bastante el pensamiento conservador del pensamiento de Spinoza. O sea, te da la oportunidad de continuar ese movimiento global también de tu pensamiento y poder generar o ampliar conceptos, obviamente entendidos como desde nuestra cultura, para poder llegar a potenciar nuestra potencia de vivir, ¿no? A realizarnos. Eso es justamente. O sea, no podemos decir que justamente esta valoración de que está mal darles de comer pollos a los dragones de Cómodo es lo mismo que las mujeres reivindiquen su lucha política, ¿no? Es algo totalmente, pues, disparejo, o sea, no puede ser. Entonces, justamente creo que ese es el lado de Spinoza. O sea, si tú vives directamente en esta visión conservadora de que hay un mundo estático y que todo el orden es prácticamente un reloj y esa mecánica es perfecta porque así lo decidió Dios, ese límite, que justamente era lo que comentaba hace rato, no lo conoces y nunca lo vas a poder superar. Entonces,
te atienes a lo que ese límite te diga que tienes que hacer y punto final. Y es al contrario, ¿no? O sea, justamente la posibilidad de que existan límites es lo que hace posible que ese movimiento continúe. O sea, que puedan ser superados y que potenciemos esta potencia de vivir o del pensar, el autorrealizarnos. Entonces creo que eso es lo que me parece más que va a Spinoza, ¿no? El hecho de decir, algo meramente natural no puede definir la cuestión cultural que representa la acción del ser humano. O sea, es algo, pues sí, ilógico hasta cierto punto. Tienes razón, pero díganme, ¿cuándo aprendieron los hombres, los seres humanos, que podían cambiar el orden político en que vivían? ¿Cuándo aprendieron esa lección? ¿Desde siempre? ¿No? Pues no, tuvo que ¿No? darse un proceso histórico. Es el mismo desarrollo de la idea, ¿no? La misma potencia del pensar, diría Spinoza. Sí, pero Es, imagínate tú que estamos hablando prácticamente desde las revoluciones norteamericana y francesa, cuando por primera vez los seres humanos se dieron cuenta que podían cambiar el orden de las cosas, ¿no? Hasta bien entrado el 18, los seres humanos habían aceptado que Dios ponía monarcas en la tierra y que ponía un orden en las clases sociales y que ponía un orden en las cosas y que ese orden era inviolable. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, esto que dice Fernando, que es verdad, hay una diferencia entre el mundo natural y el mundo social. Eso es verdad, pero ¿cuándo lo aprendimos? Pues lo aprendimos muy tardíamente. Esa no es una idea innata de los seres humanos, al contrario, lo que los seres humanos aceptaron hasta el siglo XVIII, bien entrado el siglo XVIII, fue que Dios ponía a los monarcas, que los monarcas venían en línea directa de la voluntad divina y que modificar esa serie de cosas era imposible. Los seres humanos aprendieron esa libertad política muy recientemente, muy recientemente. Profesor, Alfredo. y no podríamos aprovechar precisamente esta parte de poder cambiar las cosas para hacer, digamos, bueno, desechar ciertos elementos del conservadurismo. Yo cuando hablaba de eso no hablaba del conservadurismo así como ahorita ya lo estamos hablando, sino solamente en el pensamiento de cómo percibir de cierta manera a Dios. O sea, yo lo decía de esta manera, porque de cierta manera también es más fácil pensarlo, porque si se le dan esos atributos como de inteligencia y todo eso, entonces podemos estar pensando en un Dios malévolo o en un Dios bueno, lo cual también cae, digamos, en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba en el conservadurismo llevado a ese punto, o sea, no al punto en donde cada uno tiene su papel por ciertas cosas, ya que nosotros, pues, bueno, tenemos la libertad de poder decidir y hacer, ¿no? Pero en el aspecto, digamos, más, si queremos decirlo de una manera más burda, más astral, en ese aspecto creo que el conservadurismo o el pensar sobre Dios, no lo veo tan mal pensar sobre Dios en ese aspecto. Bueno, vamos a meditar lo que dice Alfredo. Vuelvo al punto que yo desearía señalar para terminar. Esa libertad por la cual los seres humanos hoy han cobrado conciencia de que pueden cambiar su situación vital es una convicción muy reciente, sumamente reciente, que los hombres tuvieron que aprender a lo largo de milenios literalmente de experiencia. Cuando Spinoza se refiere a ese orden en el mundo, seguramente está pensando también en su mundo, un mundo en el que las monarquías pues siguen siendo divinas, siguen imperando un orden de las cosas que ya se está rompiendo, por cierto, ¿no? En la época de Spinoza ya el capital está emergiendo y la igualdad de todos está apareciendo, pero todavía hay resabios políticos que van a durar muchísimo tiempo más, ¿no? Recuerden que Spinoza escribe hacia la segunda parte del 17, cuando las revoluciones políticas son hasta la final del 18. Del 18. Así que esta idea de Spinoza de que
un orden regula las cosas y por tanto ese orden es inviolable porque fue puesto ahí por el creador que nosotros colocamos ahí como figura imaginaria, pues era y todavía es en cierto modo un obstáculo para el pensamiento. Por supuesto, ya hoy mucho más debilitado si se quiere, pero no inexistente. ¿Sí queda claro? Bueno, a ver, la próxima vez ya termino esta parte y pasamos a la segunda sección de la ética, a lo que Spinoza llama sobre el origen. A ver, déjenme leer el título exacto. Es la parte segunda de la lógica de la naturaleza y del origen del alma, en donde Spinoza va a ocuparse de nuestro régimen mental. ¿Qué van a leer? Por favor, lean las primeras partes, las definiciones, los axiomas. Yo no me voy a detener en todos los axiomas y en todas las definiciones, me voy a detener en algunas de ellas, todavía no sé exactamente en cuáles, pero en algunas de ellas, para describir el régimen mental, como Spinoza lo ve. De manera que iré decidiendo gradualmente cuáles son las partes que me interesan. Las tengo relativamente claras, pero no puedo precisarlas con todo detalle. De manera que por favor avancen en la lectura de la segunda parte de la naturaleza y origen del alma. Iniciaré como siempre con una exposición de conjunto de lo que Spinoza se propone ahí y luego entraremos a ver algunas de las proposiciones, algunas con cierto detalle. Por ejemplo, la proposición 36 en adelante la vamos a ver con cierto detalle porque ahí Spinoza habla ya de ideas adecuadas y tal. Es decir, explora nuestro régimen mental. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, pues si no hay Sí, ninguna doctor. pregunta, nos detenemos y nos vemos el próximo martes.